¿Tu madre te apoyó en lo que era el estudio y el trabajo público? Sí. ¿Sí? Mamá era una mujer que era sumamente religiosa, te puedo decir, pero al máximo, ¿no? Pero que nos apoyó, y todas mis hermanas, que todas tenemos estudios universitarios, ¿no? Ella las apoyó a todas. A todas, a todas. Sí, ¿sabes? Tu mamá también fue longeva, vivió muchos años. También. Como vos. ¿Ah? Como vos, que Sí, pasó sí, los sí, 100. sí, sí. Pasó los 100 años. Sí. Cuando vos pensás 100 años, ¿qué se siente en tu cotidianeidad? ¿Cómo se sienten esos, el haber vivido todo el siglo? ¿Vos pensaste alguna vez que iba a llegar una mujer a la presidencia? Oh, por supuesto. Por supuesto, yo pensaba que yo tenía que estudiar, porque tenía que estudiar, tenía que tener una carrera, y que mis hermanas, vos ves que todas mis hermanas, todas ¿Y a ella le gustaba que te metieras en política? ¿Que tuvieras actividad política? ¿Mamá? Sí. Sí, no le desagradó, porque con la gente que yo estaba, era gente que ella le tenía un gran respeto. Don Arturo y Lía, ¿sabes? Esa gente, los dirigentes demócratas de allí, que todos vivían rodeando la casa. Y todos te conocían de pequeña. Y todos me conocían. Claro, claro. Sí. Esta casa se transformó en un lugar de reunión cuando el gobierno de Onganía les prohibió juntarse. Claro. Porque estaba todo prohibido. Estaba todo prohibido, por supuesto. Entonces estaba alguien en la puerta, se quedaba alguien en la puerta viendo que no hubiera policías que estuvieran en la esquina jorobando, o si estaban en la esquina jorobando le hacían una seña para que siguiera de largo y diera una vuelta, porque ya uno buscaba la forma de que ese se fuera, de atraerlo a ese que iba a pasar los chismes, ¿no? Que entraban a la casa, quienes entraban a la casa. Las peripecias para hacer que la política funcionara, y su casa era comité. Estamos hablando de varias épocas, no solamente la de Ilía, ¿no? No. Don Arturo pasaba derecho a la cocina cuando tenía en la casa el comité, en la casa de María Teresa. Le quería mucho a don Arturo. Ella fue funcionaria del gobierno. Sí. Ella aparte fue lectora de Alfonsín, fue embajadora plenipotenciaria, fue secretaria de culto. Fue la primera diputada radical también, en el año 73. Ella ya tenía 61 años. En el gobierno de don Arturo fue diputada provincial. También era en el año 63, y fue vicepresidenta de la Cámara de Diputados, de la provincia, que era bicameral en ese momento. Claro. Pero siempre así, con esa conducta, así como se la ve, con esa serenidad. Ella, cuando era secretaria de culto, por ahí la llevaban, tenía que recibir mandatarios extranjeros. Claro. Y ella era profesora de inglés, además. Así que ella el idioma lo entendía. Pero cuando alguien le hablaba en inglés, ella hacía así, que esperaba la traducción, para tener una respuesta serena frente al planteo, claro. Decía una picardía. Claro. Después, como secretaria de culto, tuvo algún problema, porque esto que se discute ahora de los fondos del Estado, ella lo planteó en ese momento. Un momento muy difícil políticamente, porque si ahora tenemos una democracia frágil, en el 83 teníamos una democracia mucho más frágil. Así que bueno, se le presentó la curia a cuestionarla. Ella tenía una hermana monja, entonces le decía, mira Cata, habla con primatesta. Derecho. Ella no tenía problema. Pero con esa convicción, yo digo, de cómo honró la vida, cuando estaba por cumplir los 99 años, se hacía un homenaje a Balbín, y ella era miembro de la comisión organizadora, no tenía previsto viajar. Y con mi marido le dijimos, vamos vieja a Buenos Aires. Vamos, dice, vamos en el auto.
cantó tangos todo el camino. Ah, De ida hermosura. y de vuelta. Ya. Aparte ella disfrutaba todo, ¿no? Es decir, se sentaba a comer, comía como un adolescente, disfrutaba la comida, disfrutaba el encuentro. Todo era una fiesta, esa actitud de reconvertir así, aparte el inconveniente en algo gracioso. Y bueno, así que ella se mantuvo activa hasta los 100 años. Después ya se retiró a su domicilio, pero le festejamos los 99 y le llevamos los mariachis. Y ella dijo, fue el mejor cumpleaños de mi vida. Es decir, esta cosa y éramos un grupo, había tenido miles de cumpleaños Claro, importantes, pero imagínate. ella agradecida y feliz con cada pequeña cosa, ¿no? Eso, a pesar de que nunca le hicieron la vida fácil, ¿no? A nivel partidario, ¿la han querido? ¿Estuvo peleada alguna vez con los radicales? Cada vez que había lista, que había que presentar lista, y la hacían mal, allá aparecíamos, y decían, ahí viene la loca del cupo, porque ya sabían que habían hecho mal las cosas. Claro, y estaban esperando que Y vinieran ella a era reclamar. como la conciencia pública, ¿no es cierto? Así que sí, ella decía, sí, me llaman para sentarme, para decir que hay alguna, pero después no le cumplen a ninguna. Porque ella por ahí decía, ellos se creen que soy tonta. Y en realidad era un poco así, poner la cereza de la torta para hacer la torta sin crema, en una palabra. Claro. Pero no, pelearse ella no se peleaba. Se acordaba, era memoriosa, pero no se peleaba. Aparte, era siempre muy optimista, ¿no? Entonces eso, siempre creía que la lucha valía la pena y había que darla. Una de las cosas que siempre dijo, por ejemplo, habiendo nacido en 1912, Imagínate. el tema del voto general y del voto femenino lo vivió muy en carne propia. Sí. Entonces había, por ejemplo, elecciones de la facultad, ya que hablábamos de Brenda, abogada, entonces del claustro de egresado, vieja, hay que ir a votar al claustro, ¿querés que te lleve? Vamos. Y ella sí, y votó hasta el último día, porque decía, cuando dan la oportunidad de votar, hay que votar, hay que elegir. Es decir, esta docencia del que alguna vez no pudo, y que por ahí a mí me sorprende en este descreimiento de la política general que hay, que la gente diga, no voy a ir a votar. No se lo valora, ¿no? Es increíble. Hablando de la universidad, bueno, la política en la universidad replica más o menos las conductas de la política nacional, provincial. Absolutamente. Ojalá la respuesta fuese otra, ¿no? Mira, recién lo hablábamos al inicio. Yo en el año 2005 fui presidenta de la Federación Universitaria, la primera desde la fundación, desde 1918. Qué increíble. Y en esa época, bueno, Carolina Escoto fue la primera rectora en 400 años de la universidad, ¿no? Entonces, cuando, bueno, si bien en los primeros años obviamente las mujeres no eran mayoría, ya llevamos bastante tiempo donde las mujeres representan la mayoría de la matrícula en la universidad. No solo eso, son los mejores promedios de muchas de las carreras. Y cuando uno mira las pirámides de toma de decisiones, los espacios de las rectoras en las universidades del país, es claramente minoritario, es muy parecido a lo que pasa con la jefa de Estado en el mundo. Si uno mira las estructuras de las cátedras, ¿no? Los titulares, es decir, de los adjuntos, los JTP, los titulares son la gran mayoría varones, aún en carreras como abogacía, donde la mayoría son mujeres. Esto se va replicando en todos los ámbitos, en los centros de investigación, los grados más altos también son para los varones. Entonces, me parece que eso lo que refleja es un problema cultural sobre el que se está avanzando, se está trabajando, obviamente se van venciendo barreras, pero que todavía falta mucho camino que recorrer. Me parece que lo peor que podemos hacer, y a mí siempre me viene a la memoria una frase que dijo hasta el cansancio una compañera diputada de mi bloque, Carla Carrizo, que decía, si a las mujeres las podemos contar es porque todavía son pocas, ¿no? Cuando dice, no, pero mira, si tuvieron esta presidenta, si tuvieron... Dice, si las podemos contar es porque son pocas. Bueno, y cuando miramos las estadísticas esto es clarísimo, ¿no? Y a la vez también cómo se reproducen un poco los roles en
en la elección de las carreras todavía. En las carreras que tienen que ver con la ciencia de la salud o con el cuidado, la mayoría son mujeres. En las ingenierías, las que tienen que ver, o en ciencias económicas, la mayoría son hombres. Y eso tiene que ver con pensar una educación que no refuerce los estereotipos, ¿no? Desde el jardín en adelante, sino que genere verdaderamente igualdad de oportunidades. Y de nuevo, la historia de María Teresa muestra que no hay. Fíjate que ella no solo fue una de las primeras mujeres, sino de la primera mujeres en la facultad, sino también fue la primera funcionaria judicial en Córdoba. La primera funcionaria judicial. ¿No? Secretaria de Córdoba. Secretaria judicial que le negaban, bueno, ella siempre tiene, No Alicia, cobrar los sueldo. detalles históricos, pero digo, esto, cómo rompía Yo me imagino ese ambiente, brechas ¿no? Donde ella trabajaba, hacía su trabajo. Es más, los que no sabían nada, que eran los jefes, le mandaban el trabajo a ella para que lo hiciera gratis. Exacto. Y no le pagaban, no le querían pagar el sueldo. Exactamente, gratis. Cosa de loco, ¿no? No le quisieron pagar el sueldo, pero digo, hoy vos mirás la pirámide judicial y es lo mismo. La base de la pirámide judicial, las empleadas, los primeros lugares son la mayoría mujeres. Y sin embargo, en la estructura de los camaristas, de los tribunales superiores de justicia, la corte misma, digo, no refleja todavía esa composición. ¿Y hay cupo en la justicia? No, no hay. Es una discusión que la estamos dando, una discusión que la vemos de cara a los proyectos de ley que hay de conformación del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que eleva las ternas. Bueno, ahí nada dice que tiene que elevar ternas donde por lo menos haya una mujer, digo, estamos por lo menos un cupo, ¿no? Y la necesidad de la visión de género. Exactamente. Porque, es decir, las leyes son machistas. Porque están hechas tenemos por una cultura Claro. machista. Y los jueces son machistas. Sí. Es decir, hay que producir un cambio. Uno por ahí, nosotras que militamos esta cuestión de género, estamos permanentemente agudizando la mirada y señalando cosas que a veces irritan, pero irritan por los reales. Hoy hacían la marcha contra la violencia contra las mujeres, sí. para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Esto, por ejemplo, yo me vine con el chalcito naranja como testimonio. Son todas pequeñas acciones, pero es importante la toma de conciencia. Siempre apelamos a revisar y mirar de otra manera el mundo que tenemos. Y vemos las niñas, vemos que no tienen las mismas posibilidades que los niños. Entonces, lo que señala Brenda, que empalma directamente con la educación sexual, la ESI, que ahora está tan cuestionada, trabaja sobre eso, sobre romper los estereotipos. Donde una niña diga, yo quiero ser ingeniera nuclear, y no venga la maestra a decirle, no, vos tenés que ser pintora. Hay que educar a la maestra también. Claro, y Hay que ir para después la atrás en el pintora tampoco tiene la misma posibilidad de exposición que tienen los pintores. Es decir, el trabajo es un trabajo cultural y las mamás, hay que educar a las maestras y a las mamás y a los papás para que vean que todos tenemos las mismas potencialidades. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en un ratito. Vamos a la pausa aquí, ¿eh? Tenemos más. Dentro de un rato vamos a seguir hablando de María Teresa Merciadri de Morini. Una personalidad increíble que nos deslumbra mientras conocemos detalles. Ya venimos.